Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos. Mi nombre es Juan Carlos Gaviria, presidente del Ministerio Internacional Jesús es la Solución. Quiero enviarte un cordial saludo desde aquí, desde Los Ángeles, California, a todas las personas que van a estar aquí este día y a los que van a estar mirando este tema en los diferentes lugares, países, a través del satélite, el internet, la televisión. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo y que sea Dios que hable a tu vida y a mi vida en esta tarde. Ok, vamos a orar. Querido Dios, venimos ante ti en esta tarde dándote gracias, Señor, por la vida, por la salud, por tantas bendiciones que tú nos das cada día, Señor. Ponemos este día en tus manos, que todo sea dirigido a través de ti, Señor, y que no sea yo el que hable en esta tarde, sino tú a través de mí, que la honra y la gloria sea para ti, Señor. Toca los corazones, especialmente de los amigos, aquellas personas que todavía no se han entregado a ti, para que este tema les pueda tocar en su corazón y puedan tomar decisiones para vida eterna, Señor. Ayúdanos a nosotros a prepararnos para aquella venida, para tu segunda venida, Señor, para cuando tú vengas podamos irnos contigo a tener vida eterna. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de esta tarde yo lo he titulado El Cordero de Dios. ¿Cómo se llama el tema, hermanos, los que estamos acá? El Cordero de Dios, ¿ok? En este tema del día de hoy, o sea, Dios va a hablar a tu vida y a mi vida. Y nos vamos a dar cuenta que el Dios que tú y yo tenemos, el Dios que tú y yo servimos es un Dios maravilloso. Es un Dios misericordioso, es un Dios amoroso. Es un Dios que hizo todo lo posible para que tú y yo nos podamos salvar. O sea, Dios es el Dios Padre. Envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo quiero que vayamos a la palabra y nos vamos a dar cuenta de que Jesús es el Cordero de Dios. Y es el Cordero de Dios inmolado. Y tú me dirás en esta tarde, ¿por qué, hermano Juan Carlos, inmolado? Porque Él fue sacrificado desde antes de la fundación de este mundo. Vamos a ver que Jesús, siendo Dios, vino a este mundo tomando tu naturaleza y la mía. Siendo Dios, se hizo 100% que hombre, 100% divino. O sea, y fue voluntariamente a donde, a la cruz de Calvario, para poder ir y morir y vencer el pecado de la muerte y resucitar y poder ayudarnos a ti y a mí para que algún día podamos tener vida eterna. Vayamos al libro de Gálatas, hermanos. Vamos a ver algo importante en este libro, ¿ok? Gálatas capítulo 4, mire lo que dice acá, para que usted se dé cuenta que todo se cumple en el tiempo de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 4 en adelante, mire lo que dice, ¿ok? Busquémoslo por favor, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Qué maravilloso, ¿ah? Dice que pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Qué maravilloso. Dios tiene un tiempo para todo. ¿Cuántos lo creen los que estamos aquí? Dios tiene un tiempo para todo en la vida. Y Dios, a través de los profetas, profeta Isaías, el profeta Miqueas y otros profetas anteriormente, habían profetizado que el Mesías vendría. Que vendría el Mesías, el que habría de venir a poner su vida por el pecador. Qué maravilloso. El que habría de morir por toda la humanidad, el que habría de dar su vida para que tú y yo algún día pudiéramos tener vida eterna. Qué maravilloso es eso, ¿eh? Ahora, otra cosa importante acá, hermanos, que tenemos que darnos cuenta, aquí en el libro de, ¿ustedes se acuerdan de el profeta Juan el Bautista? ¿Se acuerdan? Cuando Juan el Bautista en el Jordán empezó a predicar acerca de ¿qué?
del perdón, acerca de qué, de arrepentimiento, pero también Juan el Bautista empezó a predicar acerca de qué, de que vendría alguien que él no fuera digno ni de amarrar las sandalias de sus zapatos, ¿no? Qué maravilloso es. ¿Quién era ese alguien? Era Cristo Jesús. Y un día, hermanos, cuando Juan estaba bautizando en el Jordán, cuando estaba ahí bautizando a la gente, se apareció Jesús por el Jordán. Y venía caminando. ¿Y qué dijo Juan? O sea, él lo pudo reconocer. Él se pudo dar cuenta que el que caminaba en ese momento por el Jordán no era cualquiera. Era el Hijo de Dios, el Cordero Inmolado, el que había de venir para dar su vida por el pecador. Amén por eso. Miremos aquí, a ver, vayamos al libro de San Juan, por favor. Vayamos a San Juan capítulo, buscamos ahí, San Juan capítulo 1, por favor. ¿Ok? San Juan capítulo 1, búsquelo ahí, por favor. ¿Ok? Vamos a ver algo importante acá en el libro de San Juan capítulo 1. Veamos acá qué fue lo que sucedió. San Juan 1:29. ¿Ok? San Juan 1:29, mire lo que dice. ¿Ok? Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué dijo él? Dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué maravilloso. ¿A quién estaba viendo Juan? Estaba viendo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos de nosotros le damos gracias a Dios en este día, en esta tarde? Porque gracias a Cristo Jesús, el Cordero inmolado, que vino a dar su vida por ti y por mí, para que algún día tú y yo tengamos vida eterna. Qué maravilloso es eso. Ahora, mire lo que dice acá en mi nota, hermanos. ¿Ok? Mire lo que dice acá. Si hay algo que distingue al cristianismo de las demás religiones, es que ninguna otra presenta a su Dios como alguien capaz de humillarse y servir a sus criaturas. Qué tremendo, ¿ah? El Dios de los cristianos tomó la forma de siervo y se humilló a sí mismo. Qué maravilloso. No hay otra religión, hermanos, que podamos ver donde el Dios de ellos haya venido a dar su vida por ¿quién? Por el pecador. Solamente ¿quién? La religión de ¿qué? De los cristianos. Solamente ¿quién? Cristo Jesús, que vino y tomando tu naturaleza y la mía, se hizo hombre, se humilló hasta sí mismo para poder ir voluntariamente a la cruz del Calvario y pagar con su vida. Pagar con su vida y su sangre, ¿qué? Los pecados que tú y yo teníamos que pagar, la deuda que teníamos, hermanos. Tremendo, ¿ah? Vamos a ver aquí el libro de Filipenses, por favor. Vayamos al libro de Filipenses, por favor. Filipenses, el capítulo 2. Y veamos algo acá importante, ¿ok? Filipenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Mira lo que dice acá. Búsquelo, por favor. Los que estamos aquí, Filipenses 2, versículos 7 y 8, dice: sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué dice aquí? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Repitámoslo, por favor. Eso está en Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Mira lo que dice. Otra vez, leámoslo otra vez. Dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué maravilloso, ¿ah? El Dios que tú y yo tenemos se humilló a sí mismo, haciéndose siervo. Se hizo igual que un ser humano, igual que tú y yo. Qué maravilloso, ¿ah? Tenemos ese Dios que nos ama grandemente, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, que a Jesús no le importó que humillarse a sí mismo, haciéndose igual que tú y como yo. Imagínense, como un siervo, tremendo. Ahora, veamos acá. Dice acá: durante más de 30 años Jesús anduvo en este mundo con la apariencia de una raíz de tierra seca. ¿Qué dice, hermano Juan Carlos? Jesús durante 30 años, o sea, Jesús estuvo aquí hasta la edad de 33 años. Pero Jesús, ¿qué? Dice que caminó por este mundo como una raíz de ¿qué? De tierra seca. Y usted me dirá: hermano Juan Carlos, ¿dónde está eso? Que usted puede decir eso, ¿ok? Nos vamos a dar cuenta que el Dios que tú y yo le servimos es un Dios, hermanos, que se humilló a sí mismo,
que se hizo humilde, que no vino aquí como prepotente, que no vino a decir, oh, yo soy la maravilla del mundo. Él vino como una persona, como un ser humano humilde, para demostrar realmente que él era grande, que él era Dios, ¿ok? Y veamos lo que dice aquí el profeta Isaías, hermanos. Vayamos a Isaías capítulo 53, para que veamos eso. Isaías 53, versículo 2, miren lo que dice. Vamos a ver si es verdad lo que le estaba diciendo. Isaías 53, 2 dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Qué maravilloso, ¿ah? ¿Cómo era? Como raíz de tierra seca. ¿Cómo vino Jesús? Él vino humildemente, no vino a hacerse como, aquí llegué yo, sino que él vino humilde, ¿okay? Siendo Dios se hizo hombre, sin embargo, ¿cómo era? Era humilde, ¿ok? ¿Cuántos hombres en este mundo se hacen arrogantes porque tienen un carro, una casa, tienen una compañía, una fábrica, o porque van a la universidad? Quieren que la gente le haga reverencia, ¿no? Pero Jesús, cuando vino a este mundo, el Hijo de Dios, el que creó todas las cosas, vino como raíz de tierra seca. O sea, vino como una persona que es simple, ¿ok? Sin embargo, era Dios. Qué maravilloso. ¿Ah? Sigamos acá. Vayamos al libro de San Juan, por favor. Vamos ahí en San Juan, el capítulo 17. Búsquelo ahí, por favor. Mira lo que dice Jesús. San Juan capítulo 17, versículo 1 y 5, para que ustedes se den cuenta la gloria que tenía Jesús antes de venir. Qué maravilloso. Dice aquí, San Juan 17, 1 al 5, dice, y estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Qué maravilloso. Versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Qué maravilloso. ¿Tenía una gloria Jesús antes de que Él viniera a este mundo? Claro que sí. Él estaba en el trono celestial, billones y billones de ángeles le servían. Imagínense, Él fue el creador de este mundo y es el que hizo el universo también. Es maravilloso. Sin embargo, nos damos cuenta, hermanos, que Jesús, teniendo esa gloria que Él tenía antes, sin embargo, que se humilló a sí mismo, tomando tu naturaleza y la mía, siendo Dios se hizo hombre, caminando en este mundo por casi que 33 años, para después que dar su vida por el pecador. Qué maravilloso es eso. ¿Cuántos de los que estamos aquí le damos gracias a Dios por eso? Que Él vino y se humilló a sí mismo para dar su vida por el pecador. Él es el Cordero de Dios, Él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Amén por eso. Mira lo que dice acá en Proverbios capítulo 18. Busquémoslo ahí, por favor. Vamos ahí al libro de Proverbios capítulo 18, el versículo 12, para que ustedes se den cuenta. Proverbios 18, versículo 12, miren lo que dice. Antes del quebrantamiento, ¿qué dice acá? Se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Se lo repito. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Antes de que Dios Padre honrara a Cristo Jesús, le diera la gloria que le había tenido antes de que Él tenía antes de venir a este mundo. Sin embargo, ¿qué? Jesús tenía que pasar ¿por qué? Tenía que dar su vida, tenía que pasar por tribulación, por problemas, dificultades, tenía que ir y ser humillado, hermanos, tenía que ser latigado 40 veces menos uno, ¿ok? Tenía que ser clavado en la cruz, tenía que tener una corona de espinas. Antes de que Dios lo glorificara, Él tenía que pasar por esa prueba. Sin embargo, ¿qué? La pasó por amor a ti y a mí. Qué maravilloso. ¿Ah? Qué maravilloso el Dios que tú y yo tenemos. El Dios que se humilló a sí mismo. Mira lo que tengo acá. Cristo, antes de ascender y recibir la gloria de los seres celestiales, habría de dar el último ejemplo de humildad a sus seguidores, ¿ok? Y lo hizo una noche de un jueves en el aposento. Pero antes sus discípulos habían discutido
respecto a quién ocuparía el primer lugar en el nuevo reino. Tremendo, ¿ok? Vamos a ver qué fue cómo se humilló Jesús para darnos ejemplo a ti y a mí. Imagínense, el Hijo de Dios, el que estuvo acá 33 años caminando por este mundo. Sin embargo, Él le quería dar una lección a los discípulos. Él le quería dar una lección a tu vida y a mi vida. Porque muchas veces somos orgullosos, somos prepotentes, que nos creemos la última maravilla del mundo. Sin embargo, nos damos cuenta, hermanos, que el Hijo de Dios, siendo el Dios, siendo el que creó todas las cosas, todos estos mundos, el que creó este mundo, hermanos, y el que sostiene el universo, sin embargo, mire lo que hizo para que usted se dé cuenta, que es lo que usted y yo tenemos que hacer también en el que estamos en este mundo. Porque si Jesús lo hizo como ejemplo para tu vida y para mi vida, hermanos. Vamos a ver qué hizo Jesús, ¿ok? Vamos al libro de San Mateo, por favor, y veamos algo importante de lo que Jesús hizo cuando estaba en este mundo con los discípulos, ¿ok? Él les quería dar una lección de ¿qué? De humildad a los discípulos, ¿no? Vamos ahí a San Mateo capítulo 20, veamos ahí el versículo, San Mateo capítulo 20, versículo 28, mira lo que dice acá, ¿ok? Dice, como el Hijo del Hombre, que dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué dice ahí? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué maravilloso. ¿Ah? ¿A qué vino Jesús? Él vino a servir, hermanos. Él vino a ser un siervo, Él se hizo el siervo, ¿ok? Para poder ¿qué? Dar su vida por ti, por mí, por el pecador en este mundo. Él se hizo el siervo, ¿ok? Y vamos a ver qué fue lo que Jesús hizo con los discípulos. Vamos acá, miren lo que dice. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla la ciñó. Imagínense, vamos a ver eso. Vayamos al libro de San Juan, por favor. Imagínense que el Hijo de Dios, hermanos, dijo que estaban preparando ese jueves en la tarde, ya casi la noche, estaban preparando esa cena pascual. Y Jesús ya estaba prácticamente sentado, sin embargo se levantó, tomó una toalla, tomó una vasija y le dijo a los discípulos que se sentaran porque Él, imagínense, el creador de este mundo, el que sostiene el universo, iba a lavarle los pies a los discípulos. ¿Usted se imagina eso? Cuando nosotros, hermanos, en este mundo, cuando nosotros muchas veces no queremos ni darle la mano a una persona, ¿no? Sin embargo, el Hijo de Dios vino a este mundo y quiso que lavarle los pies a los discípulos. ¿Usted se imagina eso? En un lugar donde había polvo, donde la gente andaba quizás, por ejemplo, con sandalias, pero estaban llenas de polvo, llenas de suciedad. Sin embargo, Dios no le importó que humillarse, no le importó que venir a lavarle los pies a cada discípulo. Tremendo, ¿ah? Por eso Pedro, hermanos, le dijo a Jesús, tú no me lavarás los pies a mí nunca. Vamos a ver, ¿por qué? Vayamos a San Juan capítulo 13, versículo 3 al 5, mira lo que dice. San Juan capítulo 13 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaban ¿qué? Ceñidos. ¿Ok? ¿Con qué vino qué? A lavarle los pies a los discípulos. Vamos, esperemos un momentico ahí, por favor. Mire lo que tengo aquí en mi nota. Quédese ahí, enseguida vamos a ver, analizar esos versículos. Dice, lavar los pies de otra persona. ¿Qué dice acá? Dice, lavar los pies de otra persona se consideraba en los tiempos de Jesús una tarea tan indigna que incluso los siervos judíos estaban exentos de cumplirla y le asignaban a los siervos gentiles. Imagínense eso. Jesús, el creador del mundo, estuvo dispuesto a hacerse siervo para que usted y yo pudiéramos tener acceso a la vida eterna. Qué maravilloso. ¿Ah? Aquí hizo Jesús para que tú y yo pudiéramos tener acceso a la vida eterna. Okay, vamos a ver algo aquí importante. Tremendo, ¿ah? Lo que Jesús hizo por ti y por mí. Increíble. Vamos aquí.
Mira el versículo, San Juan capítulo 13, versículo 6. Mira lo que dice. Búsquelo ahí, por favor. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, tú no me lavas los pies. Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Imagínese eso. ¿Qué le dijo Pedro? No me lavarás los pies jamás. ¿Okay? Ahora, ¿qué dice acá? Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Imagínese eso. Paremos ahí un momentico. Jesús, ¿qué le dijo? Ok, Pedro, si tú no quieres que yo te lave a ti, no tendrás parte conmigo. Imagínese. ¿Ah? ¿Por qué Jesús le quería lavar los pies a Pedro? ¿Qué representa eso, ese lavamiento, hermanos? ¿Qué representa ese lavamiento de los pies de Pedro y de los discípulos? Y también para tu vida y para mi vida. Si yo no dejo que Cristo me lave, hermanos, me limpie de todo pecado, de toda inmundicia, de toda iniquidad, yo no voy a tener parte con Él en la vida eterna. ¿Ok? La única manera que yo pueda tener parte con Cristo en el reino de los cielos es que yo me entregue mi vida a Él completamente. Que Él pueda limpiar, lavar mis pecados a través de ¿qué? De su sangre. Jesús quería que limpiar ¿con qué? Con esa agua los pies de los discípulos, hermanos. Y que Jesús quiere limpiarte a ti y a mí también. Pero vamos a ver qué le contestó Pedro cuando le dijo: ok, no tendrás parte conmigo entonces. Versículo 9. San Juan capítulo 13, versículo 9, le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Tremendo, ¿ah? No solamente los pies, Señor, lávame los pies, sino las manos y la cabeza. Lávame completamente, es lo que tú y yo tenemos que decirle al Señor en esta tarde. Señor, límpianos de todo pecado, de toda inmundicia, de toda iniquidad. Todo aquello que nos obstaculiza, Señor, de estar bien contigo, Señor, límpialo en esta mañana. ¿Cuántos de los que estamos aquí, los que nos están viendo en esta tarde, necesitamos decirle al Señor hoy: Señor, límpiame también, limpia mi mente, mi corazón, limpia mi vida, limpia mis pensamientos, hazme una nueva criatura, hazme una nueva persona a partir del día de hoy. Necesitamos ser limpios, hermanos. Por eso Dios quiere que tú y yo entreguemos nuestra vida a Él completamente. Y por eso Dios quiere que todo aquel que lo recibe a Él como su Señor y Salvador, que algún día pueda también entregar su vida completamente a través de las aguas bautismales, para que podamos ser limpios, Dios pueda tomar los pecados tuyos y míos y los pueda enviar al fondo del mar, y podamos empezar a ser una nueva criatura a partir de ese momento. Qué maravilloso lo que Dios puede hacer en tu vida y en mi vida. ¿Ok? ¿Qué nos enseñó Jesús a través del lavamiento de los pies? Vamos a ver. Vayamos al libro de San Mateo, por favor. ¿Qué nos enseñó Jesús con el lavamiento de los pies? Mateo capítulo 11, búsquelo ahí, por favor. San Mateo capítulo 11, versículo 29. Mire lo que dice. ¿Qué nos enseñó Jesús? Dice: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué maravilloso es que es Jesús. Él dice que Él es manso y humilde de corazón, que debemos llevarnos el yugo de Él. Llevad mi yugo sobre vosotros. Tremendo, ¿ah? Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué dice el Señor? Descanso para vuestras almas. Yo necesito que aprender de Cristo, hermanos. ¿Cuánto necesitamos en esta tarde aprender de Cristo? De ser humildes y mansos de corazón, hermanos. ¿Cuánta gente en este mundo lo que predomina es el orgullo, la vanidad, la prepotencia? Nos queremos hacer mejores que otros por lo que tengamos, por lo que sabemos, por la educación, quizás porque las posiciones que tenemos, etcétera. Nos creemos mejor que los demás. Sin embargo, Cristo Jesús, que era el dueño de todas las cosas, imagínense, en el reino de los cielos los ángeles lo adoraban, lo alababan día y noche, o sea, el rey del universo. Sin embargo, Él dejó todo eso y se hizo ¿qué? Un siervo. Se hizo hombre, tomando tu naturaleza y la mía, para poder ir a morir por ti y por mí y pagar la deuda que tú y yo teníamos que pagar. Habrá hay personas aquí que dicen: yo soy trillonario, tengo trillones de dólares. Eso no es nada. Comparado a Cristo Jesús, el dueño de todo el universo, eso no es absolutamente nada. Nosotros somos prácticamente un punto en este mundo comparado al universo completo. Eso no es nada. O sea, ¿qué nos demuestra Dios cuando vino aquí a este mundo? Él no hizo acepción de personas. Él compartió con prostitutas, con ladrones, con gente, con paganos. Él compartió con gente pecadores, hermanos. Sin embargo, hermanos, Dios estaba dando un ejemplo, que Él no vino aquí a hacer disensión de personas. Él vino aquí a ¿qué?
a llevar un mensaje, a darle las buenas nuevas de salvación para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén por eso. Sigamos avanzando aquí en este día. Dice, Jesús le dijo, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Jesús te dirá lo mismo a ti y a mí, ¿ok? Yo necesito ser lavado, limpiado en esta mañana, ¿ok? ¿Cuántos lo creen? Amén por eso. Mire lo que dice acá. El cordero, dice, el que salía del baño estaba, ¿qué dice? Dice, en sandalias, y se cubría pronto el polvo y volvía a necesitar que se lavasen. O sea, la persona que iba al baño se lavaba, se bañaba, pero cuando salía volvió otra vez a empolvar los pies. Ok, se volvió otra vez necesitaba lavarse de nuevo. Dice acá, mire lo que dice acá. Y así también Pedro y sus hermanos habían sido lavados, dice, en la gran fuente abierta para el pecado y la impureza. Cristo los reconocía como suyos, pero la tentación los había inducido al mal. Necesitaban todavía su gracia purificadora. Cuando Jesús se ciñó con una toalla para lavar el polvo de sus pies, dice, deseó por este mismo acto lavar el enojamiento, los celos, el orgullo de sus corazones. Qué maravilloso es, ¿ah? ¿Qué era lo que Jesús quería lavarles a ellos? Jesús no solamente le quería lavar los pies, sino que el enojo, el orgullo, la vanidad. Días antes ellos estaban discutiendo de quién sería el mayor, quién iba a ser el número uno en el nuevo reino. Sin embargo, Jesús quería hacerlos una nueva persona, transformarlos, cambiarlos, hacerlos humildes de corazón, ¿ok? Mansos. Eso es lo que Jesús quería hacer con los discípulos y lo que quiere hacer contigo y conmigo también. Amén por eso. Sigamos acá en el tema, hermanos. Tremendo. Dios es maravilloso, ¿sí o no? Dice aquí, el significado ok, vamos a ver ahorita. O sea, Jesús hizo todo eso antes de ¿qué? De la cena pascual, antes de celebrar esa última cena. Ahora, vamos a ver cuál es el significado de la cena del Señor, ¿ok? Vamos a ver, ¿ok? Ya vimos el significado de ¿qué? Del lavamiento de los pies. Ya entendemos, por ejemplo, cuando tú y yo muchas veces llevamos a cabo el rito de humildad, cuando, ¿cierto? Lo hacemos acá en la iglesia, el rito de lavar los pies, ya sabemos, ¿cierto? Cuál es el significado. Que no solamente es lavar los pies, es que reconocer nuestros pecados, reconocer nuestra vanidad, nuestro orgullo, todo aquello que nos sirve, ¿no? Y dejar que Cristo nos limpie de todo corazón. Ahora vamos a ver cuál es el significado de la Santa Cena, ¿ok? De la Cena del Señor. Vamos a ver. Dice, la preparación para la Cena del Señor incluye, primero, el examen de conciencia. O sea, lo que hablamos ahora, hoy un examen de conciencia. ¿Cómo estoy yo con Dios en el día de hoy? Segundo, el arrepentimiento. Necesito arrepentirme de corazón, pedirle perdón a Dios y también pedirle perdón a alguien si lo he ofendido. Tercero, la confesión a Dios. O sea, confesarle a Dios, Señor, he hecho esto, he hecho lo otro, necesito el perdón. Tremendo. El significado de la Cena del Señor, vamos a verlo cuál es. Vayamos a ver lo que dice el apóstol Pablo, ¿ok? Vayamos al libro de Primera de Corintios y vamos a ver algo acá. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26. Vamos a ver cuál es el significado de acuerdo al apóstol Pablo de la Cena del Señor. Vamos a ver. Dice ahí, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Ok? Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tremendo. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tremendo, ¿ah? Vamos a ver ese significado y lo vamos a ver en el tiempo de atrás, ¿ok? Que era la cena que iban a tomar los discípulos con Jesús, el maestro. Era la última cena. Ese jueves, en esa misma noche iba a ser entregado Jesús para poder ir ¿a dónde? A morir a la cruz del Calvario. Sin embargo, Él quiso compartir con los discípulos. Primero le lavó los pies,
lo limpió de todo pecado, de inmundicia e iniquidad. Y después los invitó a cenar con él. Vamos a ver en el Antiguo Testamento cuál era la cena pascual, qué representaba, que viene a representar a quién, al Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ver si es verdad, ¿ok? Vayamos a... Mira lo que dice acá, ¿qué quiere decir? Liberación pasada, ¿ok? Jesús se refirió a la cena como una comida pascual. Vamos a ver si es verdad, primero que todo, vamos a ver. Vayamos al libro de San Lucas, capítulo 22. ¿Por qué Jesús se refirió a la cena como una comida pascual? ¿Ok? Que tiene que ver con la Pascua. San Lucas, capítulo 22, búsquelo ahí por favor, versículo 10 al 12. Mire lo que dice. Búsquelo por favor. Busquémoslo ahí por favor. Dice: Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguirle hasta la casa donde entraren. Decí al padre de la familia de esta casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto que ya dispuesto, preparad allí. Tremendo, ¿ok? O sea que era lo que le iba a mostrar ahí. Versículo 12, versículo 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Versículo 14, y cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. ¿Ok? Tremendo. ¿Qué era la Pascua que iban a tomar? La cena pascual. Vamos a ver qué representaba esto, hermanos, porque era importante que Jesús tomara esa cena pascual con los discípulos antes de ser, ¿qué? Crucificado. ¿Por qué? Vamos a ver. Yo quiero que, miren lo que dice acá, vayamos a 1 Corintios, por favor. Vamos a ver ahí, por favor. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, búsquelo por favor. Vamos a ver qué dice. Dice, 1 Corintios 5, 7, dice el apóstol Pablo acá, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Se lo repito. Limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Cuál es la vieja levadura? El pecado, hermanos. Para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, ¿quién es nuestra Pascua, hermanos? Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Tremendo. ¿Qué es nuestra Pascua? Que Cristo. El apóstol Pablo estaba diciendo, limpiémonos de toda levadura. Porque nuestra Pascua es ¿quién? Cristo. ¿Ok? Y él ya fue sacrificada por nosotros. Vamos a ver si es verdad. Vayamos al libro de Éxodos, por favor. Vamos a ver si es verdad. ¿Se acuerdan el Viejo Testamento? Cuando los del pueblo de Israel estaban ¿dónde? ¿Dónde estaba el pueblo de Israel por casi más de 400 años? Esclavos en Egipto. Estaban esclavizados ahí. Estaban clamando a Dios que los ayudara para que los libertara de la esclavitud, ¿sí o no? Dios escuchó la voz de ellos y levantó a Moisés como que el libertador del pueblo de Israel. Sin embargo, Dios tuvo que enviar 10 plagas después de que envió a Moisés para que el faraón dejara al pueblo de Israel salir. Tuvo que mandarle 10 plagas ¿a qué? Al faraón, al pueblo de Egipto, para que los dejaran salir de ahí, ¿sí o no? Sin embargo, cada vez que venía una plaga, el faraón se arrepentía, pero volvía a lo mismo. Tenía que volver Dios mandarle otra plaga. Al final, la última plaga era ¿cuál? La muerte del primogénito, ¿ok? Que era la instrucción que Dios le había dado al pueblo, ¿ok? Esa noche iban a ser liberados para siempre. Habían estado esclavos más de 400 años, sin embargo Dios esa noche los iba a libertar. Mira las instrucciones que Dios les dio al pueblo en ese día. Vayamos al libro de Éxodos capítulo 12, versículo, vamos a ver, versículo 12 en adelante. Búsquelo ahí por favor. Éxodos capítulo 12, versículo 12 en adelante dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias ejecutaré mis juicios. ¿Qué dice? En todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Amén por eso. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando viera la tierra de Egipto. Versículo 14. Y este día os será en memoria. ¿Qué dijo?
y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetua celebraréis. Qué tremendo, ¿ok? Que iban a celebrar la Pascua, ¿no? O sea, tenían que sacrificar un corderito, con esa sangre ponerla donde, ahí en el pandel de la puerta, ¿no? Y dice que iba a pasar cuando Dios mirara en ese lugar que estaba esa sangre afuera. Dice que no iba a haber mortandad, no iba a haber plaga, nadie iba a morir ahí, ¿sí o no? ¿Por qué, hermanos? Porque esa sangre representaba ¿a quién? Al Cordero de Dios, inmolado desde antes de la fundación de este mundo, a Cristo Jesús, que habría de venir ¿qué? En el futuro. Él vino aquí para cumplir. Dice que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a Jesús, ¿qué? Nacido de mujer, ¿sí o no? Era el Cordero inmolado, el Cordero de Dios. Y vamos a ver si es verdad o no es verdad. Sigamos aquí avanzando, ¿ok? Dice, de igual modo, nosotros al celebrar la cena del Señor, hemos de dar gracias a Cristo, alabarlo, glorificarlo, exaltarlo, por habernos librado del poder esclavizador del pecado. Qué maravilloso. ¿Cuántos de nosotros le damos gracias a Dios por eso? Que nosotros también estábamos esclavos, así como la gente en el pueblo de Israel en Egipto. Pero Dios, ¿qué? A través de Cristo nos vino a libertar. Amén por eso. Mire lo que dice aquí el libro de Romanos. Vayamos aquí, por favor. Vamos al libro de Romanos, por favor, y vemos algo acá. Romanos capítulo 6. Veamos ahí, versículo 18 al 22. Mira lo que dice. Romanos capítulo 6, versículo 18. Búsquelo ahí, por favor, al 22. Mira lo que dice. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Habló como humano por vuestra humana debilidad. ¿Ok? ¿Qué dice ahí? Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca, ¿qué dice? Eras libres acerca de la justicia. Versículo 21, pero dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es ¿qué? Muerte. Vamos a ver, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis que por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué maravilloso es. ¿Ah? Ahora que hemos sido libertados de ¿qué? Del pecado, tenemos como fruto ¿qué? La santificación y la vida eterna. Amén por eso. Porque vino Jesús, ¿qué? Hacer el Cordero de Dios para salvarte a ti y a mí del pecado, la muerte y darnos vida eterna. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso que lo que Jesús vino a hacer por ti y por mí. Gloria a Dios por eso. Ok, sigamos acá. Vayamos a ver el libro de Gálatas, por favor. Busque ahí, por favor. Gálatas, el capítulo 5. Miremos algo acá. Versículo 1 y 2. Mire lo que dice. Búsquelo, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 1 y 2 dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y que no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Versículo 2, he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Ok? ¿Qué dijo ahí el apóstol Pablo? He aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Ok? ¿Quién fue el que nos hizo libres? Cristo, ¿ok? Él es el que nos hizo libres. Vamos a ver si es verdad. Vayamos al libro de Isaías, por favor, capítulo 9. Búsquelo ahí, por favor. Isaías capítulo 9, versículo 2, miren lo que dice. El pueblo que andaba en tinieblas, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Vamos a... ¿Cuál fue esa luz, hermanos? Nada más que la luz de Cristo, ¿ok? Estaban en tinieblas. ¿Cómo estaba este mundo antes de que Cristo viniera? Estaban en tinieblas, ¿ok? Tú y yo no teníamos esperanza. Todo ser humano estaba destinado a muerte eterna. Necesitábamos, ¿qué? La luz del mundo, que era ¿qué? Cristo Jesús. El Cordero inmolado que había de venir, el Cordero de Dios. Gloria a Dios que vino por él. Tenemos que glorificar el nombre de Jehová cada día. Amén por eso. Sigamos avanzando aquí. Vayamos ahí mismo en el libro de Isaías, por favor. Capítulo 35. Búsquelo ahí, por favor. Isaías capítulo 35,
el versículo 10. Búsquelo ahí, por favor. Miren lo que dice. Dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y que dice, y huirán de la tristeza y el gemido. Qué maravilloso. Los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. ¿Cuáles son los redimidos de Jehová? Los que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro, por favor. Vamos allá a Primera de Pedro. Busquemos ahí, por favor. Primera de Pedro, búsquelo ahí, por favor. Primera de Pedro 2, 9. Miren lo que dice. Primera de Pedro 2, 9 dice, búsquelo, dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué somos nosotros? Un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué maravilloso, el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién fue ese? Nada más que Jesucristo, ¿no? Él nos llamó, estamos en tinieblas y ahorita ¿qué? Andamos en la luz admirable, que es Cristo, ¿ok? Vayamos allá a Primera de Juan. Busquemos Primera de Juan capítulo 2, el versículo, busca ahí por favor, Primera de Juan capítulo 2, versículo 8, búsquelo ahí por favor. Mira lo que dice. Primera de Juan 2:8 dice, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero. ¿Qué dice ahí? Sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero. En él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Qué dice? Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Cuál es la luz verdadera? Cristo Jesús. Él vino acá a redimirte a ti y a mí del pecado, de la iniquidad, de la inmundicia, para que tú y yo podamos ¿qué? Ser ¿qué? Transformados, hechos una nueva persona, una nueva criatura en Cristo Jesús. Anteriormente andábamos perdidos, estábamos en la oscuridad, pero gracias a Cristo Jesús, que vino acá a mostrarte el camino a ti y a mí, el camino que te lleva hacia la vida eterna. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo el día de hoy, hermano Juan Carlos? Tú me dirás esta tarde, hermano Juan Carlos, yo ando perdido, ando en tinieblas, ando en el mundo dando vueltas. El enemigo me tiene dando vueltas. ¿Qué tengo que hacer? Solamente ven humildemente y entrégate a Cristo en esta tarde. Dile, Señor, ya no puedo. Abro mi vida, mi corazón, entra en mi vida, toma control de mi vida, Señor. Me arrepiento de todo pecado, de toda inmundicia, de toda iniquidad, Señor. Entrego mi vida a ti, límpiame, transfórmame y hazme una nueva criatura y ayúdame, Señor, a empezar un camino nuevo a partir del día de hoy. No, donde tú estés, en cualquier lugar que me estés mirando, lo único que Dios te dice hoy, entrega mi corazón a mí. Todos nosotros que andamos en tinieblas, tuvimos algún día que decirle al Señor, Señor, necesitamos que entres a nuestra vida y cambia nuestra vida, por favor. Sigamos aquí avanzando, por favor. Estamos ahí, vamos al libro de Gálatas, por favor. Vamos a ver el libro de Gálatas, capítulo 5. Un momentico. Ok. Primera de Juan 2:8. Okay. Vayamos por favor al libro de Segunda de Corintios, por favor, ahí mismo. Segunda de Corintios, capítulo 5. Cuando yo entrego mi vida a Cristo, ¿qué es lo que Él hace en tu vida y en mi vida? Miremos ahí qué hace Jesús cuando yo me entrego a Él. Segunda de Corintios 5:17. Búsquelo ahí, por favor. ¿Qué dice? Segunda de Corintios 5:17. ¿Qué dice, hermanos? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué dice ahí? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas ¿qué? Nuevas. Venimos a ser nuevas criaturas en Cristo cuando yo me entrego a Él, ¿sí o no? Vengo a ser una nueva criatura. Amén por eso. Ahora, vayamos allá, libro de Tito, por favor. Busquemos ahí el libro de Tito. Veamos algo aquí en el libro de Tito, ¿qué dice? Tito capítulo 3, búsquelo ahí por favor. Busquémoslo ahí el libro de Tito, por favor, capítulo 3. Tito capítulo 3, versículos 5 al 7, mire lo que dice. ¿Todos lo tienen? Dice, no nos salvó, dice, nos salvó, dice que dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Qué maravilloso es eso, ¿ah? Versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Qué maravilloso, ¿ah? ¿Qué fue lo que Jesús hizo, hermanos? Vamos a repetir otra vez de nuevo ahí, ¿ok? Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Qué maravilloso. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Ah? ¿Qué dice ahí? Versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Eso fue lo que Jesús hizo por ti y por mí. Vayamos al libro de San Mateo, por favor. Vamos avanzando. San Mateo, del capítulo 26. Búscalo ahí, por favor. Miren lo que dice acá. San Mateo, capítulo 26, versículo 26 en adelante. Búscalo, por favor. Dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, esto fue en la última cena, tomad, come esto, es mi cuerpo. Tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque este es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Tremendo, ¿ah? Versículo 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Qué maravilloso. Cuando Jesús va a volver a tomar de este, dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Tenemos la oportunidad algún día, hermanos, que beberemos con Jesús. Estaremos en esa gran cena, la cena del Cordero. Esa no se va a llevar aquí en esta tierra, sino ¿dónde? En el reino de los cielos. Qué maravilloso es para todos aquellos que hemos sido invitados a esa boda, a esa cena de la boda, hermanos. Qué maravilloso es saber de que Dios está dando la invitación a tu vida y a mi vida, a todos aquellos que queremos recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Qué maravilloso saber que algún día estaremos con Él en la eternidad. Vamos a ver si es verdad, ¿ok? Cuando eso se cumpla en el reino de los cielos. Vayamos ahí en el libro de Apocalipsis, por favor, y vamos a ver esto. Apocalipsis capítulo 19, por favor, búsquelo ahí. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, mire lo que dice acá. Apocalipsis 9, versículo 19, ¿qué dice? Mira lo que dice. Y vi, ok, un momentico. No, perdón, Apocalipsis 19, 9, ok, está acá. Apocalipsis 19, 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son, ¿qué? Llamados a la cena de las bodas. ¿Qué dijo ahí? Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas, ¿ok? ¿Qué dice ahí? Del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. O sea, que esto es algo que, como decir, aquí está el sello, se va a cumplir. Dice, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Estás tú invitado a esa cena? ¿Estoy yo invitado? Claro que sí, hermanos. Ya Jesús, el Cordero inmolado, vino, tomó tu vida y mi vida, tomó tu naturaleza y la mía, siendo Dios se hizo hombre, fue voluntariamente a la cruz, fue crucificado, lo clavaron, le colocaron una corona de espinas, le metieron una lanza, le clavaron las manos, los pies, ¿ok? Lo latigaron. Sin embargo, Jesús pasó todo ese dolor por amor a ti y a mí. Pero Jesús, ¿qué? Venció la muerte, el pecado y nos da vida eterna. Él resucitó, hermanos. Y te dice a ti y a mí que todos aquellos que queramos estar con Él, solamente tenemos que aceptarlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Vamos a ver el último versículo de esta tarde para orar. Ahí mismo en el libro de Apocalipsis, por favor. ¿Cuál es la invitación que Jesús te da a ti y a mí hoy? Vamos a ver cuál es. Apocalipsis 3:20. ¿Qué dice? Vamos a ver cuál es la invitación. Jesús ya te está invitando hoy a cenar contigo y conmigo. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice Jesús? Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que Dios te dice a ti? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús te está llamando hoy a ti y a mí. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Si cualquiera abre su puerta de su corazón, hoy Jesús quiere cenar contigo y conmigo. Vamos a orar. Querido Dios, venimos ante ti en esta tarde, dándote gracias, Señor, por la vida, por la salud. Gracias por el Cordero de Dios, el Cordero inmolado desde antes de la fundación de este mundo. Gracias por lo que Jesús vino a hacer por todo el ser humano, pero por todos aquellos que lo recibamos, que lo aceptemos con nuestro Señor y Salvador. Señor, yo te pido en esta tarde por las visitas, por aquellas personas que todavía no se han entregado a ti todavía, Señor, que tú toques sus corazones, que ellos se den cuenta que el tiempo se está cerrando, el tiempo de la gracia se está cerrando cada día, Señor, que todavía hay un tiempo de gracia, pero que antes de que la gracia se cierre, tú estás llamando todavía, Señor, para que nosotros entreguemos nuestra vida a ti, Señor, completamente. Límpianos, Señor, así como Pedro decía, Señor, lávame la cabeza, los pies, las manos, todo, Señor, pero hazme apto para estar contigo en la eternidad. Pedimos todo esto en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermanos. Dile al Señor, Señor, entra a mi vida, a mi corazón, entrego mi vida a ti y a partir de este momento empiezo a caminar hacia la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.